Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Buenas noches, América. Bienvenidos a una edición especial de Cuestión de Poder. Hoy les hablamos desde Bogotá, Colombia, donde se ha llevado a cabo la primera jornada de la Cumbre Concordia Américas, una cita regional anual que reúne a líderes empresariales, políticos del ámbito social de las Américas para debatir los principales problemas que hoy tiene la región. Durante la jornada de hoy tuvimos la oportunidad de conversar con diversas voces que han participado en este evento. Una de ellas, el senador Rick Scott, senador estadounidense por el estado de la Florida. Acaba de asumir su cargo en las últimas elecciones, fue elegido. Fue 8 años gobernador de ese estado y en conversación con NTN 24 en el estrado de este evento, aquí en Bogotá, conversaba con nosotros sobre los retos que tiene y que ve desde que acaba de llegar a su posición política, fundamentalmente Venezuela, Cuba y Colombia. Esta era nuestra conversación con él. Esperemos que les guste. Senator, thank you for taking time talking to us. Gracias por su tiempo y por aceptar esta conversación. Esta semana usted escribió un artículo en el Washington Post que titulaba "Los Estados Unidos y la acción militar en Venezuela puede acabar siendo una necesidad". Y decía textualmente: no es responsabilidad de Estados Unidos enviar a sus hombres y mujeres jóvenes a luchar por causas que son erróneas en el mundo. Pero si a pesar de lo que hemos visto en Venezuela concluimos que la intervención de Estados Unidos no es necesaria, hay un argumento más, y es el interés de Estados Unidos. ¿Cuál es ese interés que hace que Venezuela sí sea un país para hablar de intervención militar y no Irán, Corea, Siria, Afganistán, donde Estados Unidos se está retirando? Creo que no hay duda que muchos problemas alrededor del mundo, Corea del Norte, tenemos el problema con China, el problema comercial, el problema en Venezuela, también con Cuba, pero todos tenemos que entender que esta es nuestra lucha, que es lo que está pasando en nuestro hemisferio. Lo primero que todos tienen que entender es que hay un genocidio llevándose a cabo. Yo no me imagino diciéndole a mis nietos, no sé cuándo vas a volver a comer, o hay que caminar por días para tratar de sobrevivir. Eso está pasando a diario. No me lo imagino si alguno de nosotros va a tolerar eso. Eso le va a traer problemas al hemisferio. Están los malos, China, Rusia, Hezbollah, Irán, Cuba. Entonces, ¿por qué esto no se volvería un Siria y pasará? Y eso va a causarle problemas a Brasil, Panamá, Colombia y a toda Centroamérica. Por cierto, va a terminar en la frontera con Estados Unidos, así que con los militares tenemos una opción. Podemos ayudar ahora para asegurarnos de que ocurra lo correcto, o lo podemos manejar cuando lo tengamos tipo Siria, pero va a ser un problema mayor. Así que mi mensaje es sencillo. Primero, hay un genocidio llevándose a cabo, y los militares de Estados Unidos pueden traer sus componentes, y creo que todos pueden hacerlo. Y lo podemos hacer. ¿Tiene que ser intervención militar, envío de tropas al terreno, o está usted pensando en otro tipo de apoyo? Yo creo que los estadounidenses quieren ayudar, incluyendo el presidente Trump. Quieren ser cuidadosos en el envío de componentes militares. Sí, como el comandante en jefe lo pudo haber decidido hacer de la Armada de Estados Unidos. Así que creo que es un tiempo difícil. Cuando hablé con el presidente Trump y el secretario Pompeo, esta es nuestra lucha y no debemos dudar, tenemos que seguir. Yo no sé si todos, pero muchos pensamos que Maduro nos iba a ir más rápido.
Así funciona, no pasa de un momento a otro. Así que hay que ver qué vamos a hacer hoy y seguir y seguir. El Washington Post publicó esta semana un artículo en el que revelaba diferencias entre el presidente Trump y su entorno de seguridad nacional, particularmente el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton. Y decía el artículo que el presidente está cuestionando la estrategia a la que le han llevado estos asesores. ¿Cree usted que hay divisiones dentro de la administración? Yo estuve en el avión presidencial la semana pasada y hablé con el presidente de muchos temas, incluyendo Venezuela. Y él siempre va a preguntar a usted qué opina, lo que da la oportunidad de decirle. Él siempre está cuestionando las cosas. Tiene derecho a cuestionar qué es lo que estamos haciendo. Y él lo hace con el secretario Pompeo. El secretario Bolton siempre les hace preguntas. Creo que lo correcto. Él no me lo dijo, pero posiblemente, como todos nosotros, él tiene la esperanza de que todos los países que han reconocido al presidente interino Guaidó, ya Maduro se hubiera ido, pero eso no ocurrió. Así que yo creo que el presidente está comprometido. Así que tenemos que trabajar todos. Hablando de los actores que hoy están influyendo en Venezuela, usted mencionaba a varios. Hay uno que los analistas coinciden en destacar que sin Cuba, Maduro hoy no estaría donde está. ¿Cuál es el rol que tiene que tener Estados Unidos con Cuba, con quien tiene un embargo desde hace más de 5 décadas y no ha conseguido cambiar las cosas? El régimen cubano ha sido la espina en los Estados Unidos. Yo vivo en Florida. Tenemos muchos cubanos. Seguimos enfocándonos en la democracia y la libertad en Cuba. Y lo que hizo el presidente Obama no funcionó. Después de retomar las relaciones, yo le di un premio de libertad a una señora y ella se quejó porque el gobierno cubano iba a cerrar una escuela. Y la venganza de los cubanos era quitarle la mano izquierda y ponerlo en barro para que le diera una infección y muriera. Así que nada ha mejorado en Cuba. Yo aprecio lo que ha hecho el presidente hasta ahora con la ley de libertad y de venta de propiedad robada. Y uno puede ser procesado por eso y se puede recuperar la pérdida de esa vida. Pero hay que entender que Maduro es solo una marioneta de Raúl Castro. Eso es el petróleo. En Estados Unidos le preguntaron a un ladrón, ¿usted por qué robaba? Y él dijo, porque ahí está el dinero. Pues, ¿por qué está Cuba en Venezuela? Porque ahí está el petróleo, así hay que parar eso. Ya tenemos sanciones y han seguido teniendo un impacto. También podemos bloquear los puertos, así que no puede irse petróleo llegar a Cuba. Ellos son los que controlan a los colectivos, a los militares, todo en Venezuela. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para incrementar la presión sobre Castro, para que paren. No creo que va a parar por conversaciones, solo va a parar cuando tengan el petróleo y tenga un impacto sobre su economía. La semana pasada el secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció que están en conversaciones con el gobierno cubano para hacer frente a la crisis en Venezuela. ¿Qué rol tiene que tener el Departamento de Estado con el gobierno cubano? ¿Qué le puede ofrecer Estados Unidos? ¿Está usted de acuerdo en esas conversaciones? El secretario Pompeo tiene muchos asuntos a nivel global y esto lo es para él. Mucha gente le encantaría tener una solución diplomática, lo que sería mejor para todos. Pero yo no soy optimista. Eso no va a pasar por los canales diplomáticos. Podemos ejercer mayor presión, mayores sanciones,
para asegurarnos que cualquiera que tenga que ver con el régimen de Maduro no lleve a cabo negocios a nivel mundial. Es lo que pasó con Sudáfrica cuando el apartheid se volvieron parias. Y eso es lo que debe ocurrir. Creo que debemos hacer todo eso. Y estoy complacido de tener esos canales diplomáticos, pero así es como tienen sus petróleos los cubanos, así que no creo que haya una opción salvo ejercer más presión. Puede ser el artículo 3 de la Ley de la Libertad para un bloqueo, recuperar propiedad robada, restringir los puertos, algo que siempre le digo a la Casa Blanca. Hay que ser más público con el impacto de las sanciones, hay que explicarlo mejor. Hay 750 personas que han perdido sus visas, hay que explicar por qué. Tan explícito para que la gente sepa. ¿Cómo valora el rol que está jugando la diplomacia de México o Uruguay, que insisten en la importancia del diálogo? Bueno, me encantaría tener mucho más apoyo en México en este aspecto. Me encantaría que el gobierno de México y que el gobierno de Guaidó y que todo este gobierno se involucrara. Entonces, espero que eso es lo que pase. Desde mi punto de vista, creo que esto, cuando quisiera que se fuera Maduro, pues básicamente lo que quisiera es que salga de este hemisferio. Mas, sin embargo, quisiera que todos trabajaran en conjunto, bien sea el gobierno europeo, el gobierno mexicano, el gobierno de este hemisferio, que merecen un apoyo más agresivo respecto a la discusión de lo que está sucediendo acá. Es un genocidio lo que tenemos acá, porque tenemos una falta de agua. No es porque haya sido debido al aspecto natural, sino que se creó por el hombre, y esto hay que castigarlo. Hablemos de Colombia. Usted hablaba ahora del apoyo que da al gobierno de Iván Duque. ¿Cómo valora las declaraciones críticas del presidente Trump cuando habla, por ejemplo, de la erradicación de la hoja de coca o el incremento de la producción de cocaína, y lo hace con las formas diplomáticas como lo hace y de una manera abiertamente crítica? Bueno, tuve la oportunidad de conocer al presidente Duque hace algunos años y he tenido la oportunidad de hablar con él. Y sé que es una persona comprometida con lo que dice, sé que está totalmente comprometido con hacerse cargo del narcotráfico, está comprometido con cumplir ciertos objetivos respecto al narcotráfico en el país. Es muy difícil si vemos lo que le pasó al presidente Santos con la eliminación de la fumigación y la erradicación manual. Podemos ver cómo esos niveles de narcotráfico subieron de manera dramática, pero sé que el presidente Duque está comprometido y sé que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que así sea, bien sea con mano de la Casa Blanca o del Congreso o lo que sea necesario, porque ya sabemos que Colombia es un aliado en la lucha contra el narcotráfico y sabemos que no podemos contribuir para que la situación empeore, como sucedió con el presidente Santos, o con el presidente Obama. Podemos ver que fue un error, podemos ver que esto va a tener un efecto, consecuencias en el tiempo. Yo ya hablé con la Casa Blanca y ya les comenté lo que el presidente Duque está haciendo. Ya he estado hablando en diferentes conferencias, así como en la que hice hoy, pero en Estados Unidos. Y básicamente lo que estoy transmitiendo, el mensaje que estoy transmitiendo es el compromiso de este gobierno para poder tener una relación estable con los Estados Unidos con respecto con esta lucha contra el narcotráfico. De Venezuela no sería tan importante para Estados Unidos si no fuera porque tiene implicaciones electorales en la política interna. ¿Qué responde? Bueno, Colombia es un link bastante importante al respecto. Y todo Latinoamérica en sí es importante, sin embargo, los recursos que Colombia tiene, la gente que ustedes tienen acá y la democracia que se tiene en este país y el florecimiento de la economía, de la democracia acá, ha funcionado bastante bien de la mano con Brasil y con lo que está sucediendo en Argentina. Y lo que queremos ver es que la democracia, la libertad y la democracia funcionen bastante bien en Colombia. En momentos donde tienen que tratar con temas bastante difíciles. Y creo que los Estados Unidos
podría contribuir a ese éxito en Colombia y podría continuar siendo un aliado. Colombia sigue siendo aliado y siguen siendo amigos y eso va a continuar siendo así. Tenemos que terminar. Le pregunto por la relación o la perspectiva desde Florida a América Latina. Hay un dicho que dice que Miami es la capital de América Latina. Usted fue gobernador y luego es senador por Florida. Miami is part of every country in Latin America. Sí, Miami hace parte de cada uno de los países en Latinoamérica y creo que personas en Latinoamérica se dan cuenta de eso. Pero sin embargo es muy importante para Latinoamérica. Miami es increíblemente una mezcla multicultural. Tenemos 250 idiomas que se hablan acá. Tenemos 1.7 millones de puestos de trabajo, que hace uno de los niveles más grandes. Tenemos nuestro Producto Interno Bruto es uno de los más altos y tenemos nuestro sistema de educación es uno de los más altos. Estamos en el top 5 en cuanto a salud y seguridad. Entonces sí, esta multiculturalidad funciona y eso nos ayuda mucho en la parte de Latinoamérica porque hemos visto cuando vienen, por ejemplo, tenemos migrantes que vienen de Colombia, México, Brasil, Argentina y todas estas personas vienen y nos ayudan con este empleo. Entonces Florida puede funcionar y creo que esto ha funcionado bastante bien y creo que va a ser un aliado bastante importante para América Latina. Tenemos una democracia, una libertad en democracia para esas personas que quieren continuar en otros países, que pueden tener las mismas oportunidades. ¿Cree que las políticas de inmigración del presidente Trump están dañando el prestigio de Estados Unidos respecto de América Latina? ¿En inmigración? Yes. En inmigración es un poco frustrante en un momento. Soy bastante nuevo, he estado en el puesto unos 5 meses y no creo que no funciona, creo que es bastante disfuncional, creo que tenemos muchos problemas con inmigración, la crisis de la frontera, la crisis con Venezuela, entonces es muy difícil hacer todo eso. Sin embargo, soy optimista al respecto y creo que vamos a poder trabajar la reforma de migración, vamos a poder encontrar una solución para la situación de Venezuela, vamos a encontrar una manera de entender cómo funcionan las Américas y cómo Latinoamérica, para nosotros en Florida, Latinoamérica es muy importante y para una gran proporción de Estados Unidos lo es. Y tenemos que asegurarnos que todos los suramericanos sean conscientes de la importancia de Latinoamérica y cómo debemos trabajar en esa relación con Latinoamérica. Seguimos en esta edición especial de Cuestión de Poder. Voces relevantes que han pasado por nuestro set, por nuestros micrófonos. Hoy también la del director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carón. Está al frente de esa política, asesora al presidente y está muy pendiente en las últimas semanas de lo que acontece en Venezuela. Esta fue nuestra conversación con el asesor de Donald Trump para la política del hemisferio occidental. Mauricio Claver Carón, director del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Ha habido alguna novedad respecto a la situación en Venezuela después de este fin de semana en el que Juan Guaidó ha vuelto a hacer un llamado a Estados Unidos para apoyar en una resolución, si conviene, estudiando opciones militares? Bueno, francamente Juan Guaidó lo que pidió es que se llegue a un acercamiento entre sus representantes de los Estados Unidos y el almirante Fader del Comando Sur para que haya una conversación. Creo que obviamente eso es algo saludable y siempre esa comunicación existe. Hubo un intercambio de tweets la semana pasada entre el general Padrino López en Venezuela, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Bolivarianas, y el almirante Faller. Entonces, pues en esa comunicación el almirante Faller dijo que él espera el día en que Juan Guaidó lo invite a Venezuela a conversar sobre el proceso constitucional y francamente creo que este es un buen seguimiento de esa conversación cívica. ¿Qué tendría que ofrecerle Estados Unidos a Juan Guaidó? Los Estados Unidos tienen, bueno, primero, a Juan Guaidó
lo que le ofrece es el pueblo venezolano, ¿no? Y en su posición como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, lo que él necesita para poder gobernar. Ahora actualmente en Venezuela está en la situación en la cual nadie está gobernando. Maduro, porque no puede, básicamente él simplemente está buscando día a día cómo mantenerse en el poder un día, con un círculo que confía él menos en ese círculo cada día, porque francamente, como vimos el 30 de abril, todo el mundo está conspirando contra él. Y Juan Guaidó en una situación en la cual hay una represión que se está llevando a cabo, más sobre todo por grupos irregulares, pero ahora está otra vez Maduro intentando politizar a las Fuerzas Armadas para llevarlo a cabo. Los Estados Unidos le brindan a Juan Guaidó el apoyo que le ha brindado desde el primer día. Lo reconoce como el presidente interino. Vamos a mantener la presión e incrementar la presión y las sanciones hacia los personajes que estén peleando en contra de la democracia en Venezuela, para que él pueda básicamente darle a Juan Guaidó ese poder que él necesita para poder competir y para poder sostenerse. Hay analistas que dicen que cada día que pasa beneficia al régimen de Maduro, que se está consolidando porque no han conseguido moverle el piso. ¿Usted está de acuerdo? Ese argumento es incoherente, y es incoherente porque lo vimos la semana pasada. La semana antepasada todo el mundo estaba diciendo que no iba a existir nada, que todo estaba pausado y que no había una solución. De pronto, el 30 de abril, todo el mundo amaneció y vio que había una gran conspiración constitucional democrática para básicamente buscarle la salida a Maduro y reinstaurar la democracia en Venezuela. Nadie se lo esperaba, no solamente estaba eso acordado por las personas que se han hablado, pero era una organización y una red mucho más amplia, hecha en Venezuela, tenía el apoyo de los Estados Unidos, pero fue negociada entre la oposición y las partes clave de la sociedad civil en Venezuela, por lo cual lo que el mundo vio es que francamente sí hay una solución, que cualquier día uno puede amanecer y esa solución puede amanecerse, pero que claramente es insostenible la trayectoria actual de Maduro. La semana pasada el Washington Post decía que hay divisiones dentro de la administración en la que el presidente estaba frustrado porque no ve avances en Venezuela y situaban a John Bolton, el asesor de seguridad nacional, como un halcón, si me permiten la expresión, que ha llevado la estrategia que no está satisfaciendo al presidente. ¿Esas divisiones existen? No, el presidente esa misma noche sacó un tuit de que él seguía la trayectoria de Venezuela y que estábamos por el tiempo que sea. Obviamente lo que es la intriga de Palacio, la política doméstica, es lo que es. Personas siempre van a buscar divisiones y críticas. Creo que hay personas, enemigos políticos y otros críticos del presidente que van a buscar cualquier vía que sea para criticar, que no les gustaría, no hay nada más que les gustaría de que la situación en Venezuela fracase, pero la realidad es la siguiente y la reconoce el presidente. En las últimas 14 semanas hemos tenido más éxito y ha habido más éxito en desbalancear y empujar hacia una transición democrática en Venezuela y el fin del régimen de Maduro de lo que han habido en los últimos 14 años que ha habido entre Chávez y Maduro. Así que en las últimas 14 semanas se ha visto todo ese progreso, es palpable, todo el mundo lo reconoce y siempre críticos van a haber, pero esos mismos críticos fueron los que llevaban en muchas partes 14 años con una estrategia de paciencia estratégica que eso sí ayudó a consolidar el poder de Maduro por muchos años, hasta después del 2013 cuando murió Chávez, y nuestra estrategia ha hecho completamente lo contrario. El senador Rick Scott decía hace minutos aquí en Concordia que la administración no tiene que dar un paso atrás en su presión en Venezuela. Y lo decía en el contexto del surgimiento de una crisis con Irán, de una crisis con Corea del Norte, de una crisis con Rusia y de una situación inestable que el presidente se le estaban presentando y se le están juntando todas. ¿Hay riesgo de que la administración no le ponga ahora tanta atención porque salen esas otras crisis? No, todo lo contrario. El presidente siempre ha dicho, y creo que la gente se sorprende, ¿no? Porque estarán acostumbrados en previas administraciones que no se le presta atención a la región. Pero el presidente ha dicho, y el gobierno de Estados Unidos sabe, y todas las agencias saben, que Venezuela es un tema prioritario, que este es básicamente en el hemisferio occidental, es un tema que es desestabilizador para la región, desestabilizador
desestabilizador para nuestros vecinos, que tienen elementos de narcoterrorismo, de obviamente la lucha por la democracia, y en el cual actores externos están socavando la democracia en el hemisferio occidental. El presidente ha dejado claro que esto es y seguirá siendo una prioridad de los Estados Unidos, y podremos trabajar en todos esos temas simultáneamente. ¿Cómo puede hacer compatible esta administración la presión sobre Cuba, la amenaza de un incremento del aislamiento, y al mismo tiempo que el secretario de Estado reconozca que está teniendo conversaciones con el gobierno de Cuba para buscar una salida a Venezuela? Yo creo que hay un malentendimiento en ese sentido. El Grupo de Lima ha buscado con otros países que han querido poder presentarle al gobierno de Cuba una opción, una estrategia para poder salirse de la crisis que ellos francamente han causado en Venezuela. Nosotros respetamos que algunos países quieran hacer un último intento de hablar con el gobierno de Cuba, pero la posición de los Estados Unidos es muy clara. Nosotros vamos a incrementar, hemos incrementado y seguiremos incrementando la presión. Es muy importante y ya hemos visto los resultados. Básicamente ellos han querido esconder su presencia en Venezuela, lo cual ese estado de paranoia que tienen de no querer mostrar su mano en Venezuela los ha estado causando a uno ser menos efectivos y dos, cometer errores. Si algunos países del hemisferio quieren intentar negociar con Cuba para que se salga de Venezuela, tienen esa oportunidad. No creo que vaya a tener éxito. Lo que sí está teniendo éxito también son las sanciones que hemos hecho en cuestiones con los barcos petroleros, los buques de petróleo, que también están cerrando esa brecha que había, y básicamente esos subsidios, ese regalo que le daba a Maduro a Cuba por su protección, por lo cual ahora ellos van a tener que pagar. ¿Ha hablado o ha buscado canales de diálogo Cuba a través de su representante en Washington para conseguir ese seguro de energía de cara al futuro y ofrecer a cambio algo en Venezuela? Desafortunadamente el gobierno cubano no ha buscado alternativas. Lo que básicamente ha buscado es repetir líneas propagandísticas y mentiras de que no están involucrados en Venezuela. Ese secreto que por muchos años se mantuvo de la presencia de ellos en Venezuela, que creo hubo un artículo, me acuerdo, hace unos años en El Economista, que decía que era el mejor secreto del siglo XXI, era como había Cuba socavado la democracia en Venezuela. Ese secreto ya no es secreto. En las últimas 14 semanas otra cosa que hemos hecho es asegurarnos que la luz esté muy clara sobre el papel de Cuba en Venezuela, y en algún momento, ojalá, que busquen alternativas en vez de seguir mintiendo y propagando su retórica. El siguiente paso con Cuba es incrementar el bloqueo para asegurar que el petróleo venezolano no llegue a la isla. Hay un número de medidas que se van a tomar. ¿Nos puede adelantar alguna? Bueno, el embajador Bolton anunció algunas en el discurso que dio en Miami el 17 de abril. Esas regulaciones se están llevando a cabo. La magnitud de esas regulaciones la verán en las próximas semanas, y estamos considerando también otras medidas que les incrementarán esa presión. Sobre la presión a Venezuela, algunos miran a España y ven como una especie de paraíso para lo que se ha llamado los boliburgueses. Fortunas que se han hecho con origen desconocido, un poco turbio, y que han acabado haciendo inversiones inmobiliarias en zonas relevantes de España y particularmente de Madrid. ¿Están ustedes en conversaciones con el gobierno español para poner presión a esa salida? Constantemente hemos estado hablando con el gobierno español, hemos identificado y sabemos dónde están muchas de esas redes financieras, los hijos y hijas de prominentes maduristas que están en España viviendo la doble moral, la hipocresía de tener al pueblo socavado en la miseria mientras ellos viven como burgueses en España, y siempre estamos trabajando conjuntamente ayudando al gobierno español a identificar algunas de estas personas, identificar los movimientos financieros, y esperamos que pronto tomen medidas para socavar ese agujero. ¿Qué tipo de medidas les gustaría ver del gobierno español? Que congelen algunas de las cuentas bancarias de estas personas que básicamente están llevándole cuentas a sus padres, que mientras están ellos reprimiendo, violando los derechos humanos y socavando la democracia en Venezuela, están sus hijos manteniéndole cuentas bancarias y flujos financieros desde España. Eso francamente no debería ser, y de la misma manera
Si ellos van a mantener y a forzar la miseria hacia el pueblo venezolano, pues francamente también, igual que hemos hecho nosotros, restricciones de visas para que ellos tengan que vivir en la miseria que han creado. Usted está en una gira por América Latina. ¿Cuál es la sensación o la percepción que tiene de los latinoamericanos y de los gobiernos con respecto de las políticas del presidente Trump? Y lo digo particularmente por la política migratoria, que en algunos casos no ha gustado mucho por el tono y la agresividad de esta administración con respecto de los migrantes y particularmente los migrantes latinos. El presidente Trump siempre ha sido muy claro en cuestión con la inmigración y es obviamente que apoyamos la migración legal, pero obviamente el Estado de Derecho hace que uno tome medidas contra la inmigración ilegal, que son dos temas diferentes. Creo que en el resto de la región obviamente estamos viendo que hemos incrementado económicamente nuestros lazos. Creo que es muy importante que mientras somos nosotros ahora la economía, gracias a las medidas del presidente Trump, somos la economía más dinámica del mundo, que obviamente lo que se deben beneficiar primero es la región y Latinoamérica. Hemos creado un programa que se llama América Crece para que esencialmente sea América Latina que se beneficie de ese crecimiento y de ese dinamismo de los Estados Unidos. Hemos firmado acuerdos de infraestructura energética y financiamiento energético con Panamá, Argentina, Chile, Jamaica, estamos ahora haciendo uno con Colombia, Brasil. Eso solamente ha sido en los últimos 6 meses. Obviamente nuestra nueva relación con el gobierno de Brasil, en el cual las dos economías más grandes del hemisferio occidental tenemos una alianza como nunca ha habido históricamente, el Tratado de Libre Comercio de México. Así que muchas medidas positivas que estamos viendo, que obviamente para que se beneficie el hemisferio occidental. También recalcaría que en los últimos 2 años, mientras por muchos años, debido francamente a previas administraciones que no les interesó tanto a Latinoamérica, sí hubo un movimiento del gobierno chino para incrementar el financiamiento de las inversiones en América Latina. En los últimos 2 años eso ha bajado dramáticamente. El nivel de inversiones del gobierno chino en Latinoamérica en los últimos 2 años es al nivel más bajo desde el 2012, mientras las inversiones de los Estados Unidos en América Latina siguen creciendo. Esas son todas cosas positivas que estamos buscando y obviamente creo que es muy importante también políticamente la histórica alianzas que se han creado, particularmente con el tema de Venezuela, con el Grupo de Lima. Estamos trabajando con la región, francamente, como no se ha trabajado en décadas. Una última pregunta. Usted va ahora para Panamá. Acaba de haber elecciones presidenciales. Laurentino Cortizo es el nuevo presidente. ¿Qué esperan de este nuevo gobierno? Creo que es una oportunidad. Panamá y los Estados Unidos tienen obviamente unos lazos históricos muy importantes. Queremos trabajar con el nuevo presidente. Él tiene obviamente una relación con los Estados Unidos de hace muchos años. Queremos reforzar esas relaciones. Tenemos muchos intereses, relaciones mutuas, comerciales y otras cosas. Así que vamos a tener una agenda diversa y contundente. Mauricio Claver-Creone, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Gracias por su tiempo. Seguimos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde Concordia Américas, en Bogotá, Colombia. Las crisis regionales y particularmente la crisis que ha generado Venezuela en la región preocupa también al sector empresarial. La inestabilidad política genera inestabilidad en los negocios y eso afecta a los puestos de trabajo, a las inversiones, al futuro, a la economía, que afecta al final a todos los ciudadanos. Conversamos con un analista, un experto en relaciones internacionales, que nos ayudó a comprender cómo ven los empresarios esta crisis política que hoy ya es económica y también humanitaria. Marco Vicencino, buenas noches, gracias por estar en NTN 24. ¿Cómo valora un experto en relaciones internacionales, en análisis estratégico desde el punto de vista geopolítico, lo que está pasando en Venezuela y las derivadas que tiene para la región? Venezuela está en un país que está en medio del juego geopolítico internacional. Países como, por ejemplo, Siria, la situación en Ucrania. Venezuela está en ese grupo de países críticos y esenciales, una competencia entre el mundo occidental y el mundo fuera del mundo occidental. Eso quiere decir es que un país occidental, tradicionalmente democrático, que hoy en día está apoyado por países que no son occidentales y no tienen historia de democracia. Entonces estamos en eso desde un punto de vista, en un contexto geopolítico mundial. Es importante tomar en cuenta. No es solamente un tema latinoamericano, es un tema internacional. Cuando hace unos años Vladimir Putin decidió invadir la península de Crimea en Ucrania,
se le impusieron sanciones y esas sanciones no sirvieron para nada. Incluso en los últimos días, Putin ha acelerado la entrega de pasaportes rusos a ciudadanos que viven en la península de Crimea con un afán de, no sé si la palabra sería, rusiacizar la península de Crimea. ¿Cree que la presión y las sanciones que se están imponiendo a Venezuela van por el mismo camino y no están dando resultado? Comenzamos con el primer tema, sanciones contra Rusia. Sanciones son occidentales, principalmente países europeos y Estados Unidos. La verdad es que ha impactado de manera muy fuerte la economía rusa. La economía rusa en los últimos 2, 3, 4 años ha sufrido mucho por medio de estas sanciones. Ahora, ¿se quiere decir que ha cambiado la política de Putin? Tal vez no, pero un impacto económico fuerte la ha tenido. En el tema de Venezuela... Pero hoy Rusia y Putin particularmente parece más fuerte en la escena geopolítica internacional que no hace unos años. Eso es la percepción. La realidad es otra cosa. Si tú ves la situación interna, económica de Rusia, está muy, muy complicado. Entonces, lo que quiere hacer él, Putin, siempre tiene, digamos, venturas extranjeras, en manera como dejar a su pueblo no pensar en la situación económica interna, mantener siempre un papel externo, jugar la tarjeta del prestigio ruso. Es importante para él y lo está haciendo en Siria. La verdad es que lo que él tiene advertido desde un punto de vista económicamente, inversiones rusos hay, pero las inversiones más grandes son de parte de China. Los chinos que cuentan más que los rusos. Hablemos de Venezuela. Le corté. Quería decir algo sobre las sanciones en Venezuela. Yo le preguntaba, ¿están funcionando? El impacto, el máximo impacto todavía no se ha sentido. Esas sanciones, específicamente sanciones con respecto al petróleo, eso requiere tiempo, unas semanas, unos meses. El verdadero impacto no se ha sentido todavía hasta ahora. Entonces, con respecto a las sanciones, todavía no hemos visto nada. El verdadero impacto, dale en 1, 2, 3, 4 meses. Se va a ver. Te van a tener la situación, obviamente, muy frágil internamente en el país. Si podemos hablar de un país, de una economía, de un colapso económico, ya lo hay, no ninguna duda. La gente está luchando para sobrevivir. Y las sanciones económicas con respecto, recuerden esto, que Estados Unidos es el país principal que en los últimos años ha comprado la mayoría del petróleo venezolano. Si tu cliente principal no está ahí más para comprar, eso quiere decir algo, con tiempo se va a ver en manera muy fuerte. Maduro en los últimos días ha insistido en que las Fuerzas Armadas están con él y están dándole apoyo. No sabemos en qué proporción ni en qué grado, pero lo que sí sabemos es que no hay una movilización de Fuerzas Armadas en contra de Nicolás Maduro. ¿Por qué cree que pasa eso? La dinámica interna es que hay un elemento impredecible. Ni Maduro él mismo sabe exactamente lo que está pasando con todos los segmentos de su propio ejército. Y eso ¿lo sabe alguien? Impredecible en el sentido, es algo que, una situación muy frágil, hay muchísima incertidumbre entre los mismos soldados. Porque, digamos, en los rangos más bajos, pienso que hay más apoyo para la oposición, porque son los jóvenes que lo que quieren es ver el futuro del país. Cuando ya se empieza a escalar la jerarquía militar, es ahí que cambia la dinámica, porque mucho más arriba que más están involucrados con el régimen. Y muchos de esos elementos temen un gobierno en el futuro si van a tener retribución para actos y delitos para ciertos elementos. Termino ya y le pregunto por las sanciones de Estados Unidos al Banco Central de Venezuela. Esas sanciones, vistas desde fuera, parece que tengan que tener un impacto mucho mayor en la población en general y no tanto en el régimen. ¿Cree que tienen sentido? De eso digo, un impacto, cuando tú me hablas de la persona común, el impacto claro, de los venezolanos que están pagando también, como decíamos antes con el tema de Rusia, por ejemplo. La situación del ciudadano común venezolano es en este momento es totalmente peor de lo que era antes. Está una situación, el actual ciudadano, que si la economía se va a empeorar un poquito más, ya no se da cuenta, porque es una situación tan malísima. Estamos hablando si hay un impacto de mínimo nivel. La situación es una situación extrema ya.
¿Qué impacto tienen en la vida real esas sanciones? Para la gente, para la persona común. Antes que llegaron estas, porque estamos hablando de sanciones diferentes. Hay sanciones diplomáticas, hay sanciones estadounidenses específicamente sobre el petróleo. El ciudadano, el común venezolano, en los últimos meses y los últimos años, ha vivido una situación malísima. Las sanciones, nosotros aquí, cómodo aquí en Colombia, en Bogotá, hablamos de sanciones, pero la persona común ni se da cuenta más, porque la situación es que está luchando para comer, está luchando para adquirir medicina, las cosas básicas no tiene. Esa situación existía antes de estas sanciones actuales ahora mismo. Ok, para terminar, ¿le puedo pedir una proyección de futuro? ¿Qué cree que va a pasar en Venezuela y en qué calendario? Eso es impredecible, muchísima incertidumbre. Si este régimen, este gobierno, ¿cuánto tiempo puede durar? De largo plazo no puede durar, eso lo puedo decir porque económicamente imposible de largo plazo. De corto plazo hay muchísima más incertidumbre, la situación es mucho más impredecible. Marco Vicencino, gracias por haber estado con nosotros. Recta final en esta edición especial de Cuestión de Poder. Una última entrevista, la que les ofrecemos, la que mantuvimos hoy, con quien fue el ministro de Defensa de Colombia. Ahora que se habla mucho de intervención militar en Venezuela, pero que no se acaba de aterrizar ese concepto, la voz de alguien que estuvo al frente de uno de los países con el ejército mejor preparado de la región nos da su punto de vista sobre esta crisis. ¿Cómo tiene que ser si se produjese esa intervención militar? ¿Qué forma tendría? Esta es la reflexión, la conversación que tuvimos con quien ha sido el ministro de Defensa de Colombia. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gustavo, un honor estar aquí. El considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha instruido a su embajador en Washington, Carlos Vecchio, para que se reúna con el Comando Sur de Estados Unidos. Con la experiencia que usted tiene como ministro de Defensa, ¿qué le puede ofrecer Estados Unidos a Guaidó? Pues lo primero es que el presidente Guaidó está en su derecho. Él está hablando con la legitimidad que le corresponde a sus funciones. Y la verdad es que lo hablo desde la propia experiencia. Cuando uno tiene estas conversaciones con el Comando Sur, encuentra muchas alternativas de cooperación. Cooperación en materia humanitaria, cooperación en materia de protección de personas, cooperación en materia de protección de intereses comunes y al mismo tiempo una lucha coordinada contra las distintas fuentes de criminalidad. Hay que decirlo con preocupación. Desde Venezuela hoy se presenta el tema del narcotráfico. Sacan los miembros de FARC, ELN y otras organizaciones criminales la cocaína desde Colombia, pero se comercializa desde Venezuela. Entonces, por supuesto que estos son temas que seguramente caben dentro de esa conversación de crimen transnacional y que en buena hora, pues espero que se den. Lo que me está diciendo en el fondo es que entonces el Comando Sur puede ejercer de una especie de frontera en zona internacional de lo que entra y sale de Venezuela. Pues la interpretación que yo siempre he tenido es que es un mecanismo de cooperación que tienen los Estados Unidos para precisamente luchar contra el crimen transnacional. Y digámonos la verdad, hoy desde territorio venezolano, pues desafortunadamente salen los aviones cargados de cocaína, salen las toneladas de oro y coltan, que obviamente van a los mercados del mundo de manera ilegal. Entonces es bueno que todas estas redes de crimen transnacional, pues en una lógica de cooperación, puedan de alguna manera ser más efectivas, y lo digo también desde la óptica de Colombia, pues esto nos conviene a todos, le conviene a Colombia, le conviene a los países de Centroamérica, le conviene a los países del Caribe, por supuesto le conviene a Estados Unidos, a los países de Europa, incluso a África, porque por allí también llega ese narcotráfico. Frente a la ausencia de resultados por la presión de las sanciones diplomáticas, financieras, que fundamentalmente está liderando Estados Unidos, el recurso lingüístico a apelar a la intervención militar ha aumentado. ¿Cómo se imagina usted como exministro de Defensa una hipotética intervención militar estadounidense con el apoyo de algunos aliados en Venezuela? Pues mire, por experiencia soy de los que diría, ojalá nunca toque usar el poder militar, la fuerza militar. Porque obviamente la fuerza militar genera otro tipo de consecuencias. Sí que lo ideal sería que no ocurra. Pero lo que sí es verdad es que la Fuerza Armada puede prestar distintas funciones en materia de operaciones humanitarias, en materia de operaciones de protección de civiles, en materia de lucha contra el crimen transnacional. Y
Obviamente, si hay alguna agresión contra alguna de estas fuentes, pues por supuesto eliminar aquella amenaza que está generando esa agresión a esas fuentes. Y ya entrando obviamente en la técnica de lo militar y de las capacidades, pues son muchas las cosas que se pueden hacer y por experiencia se lo digo, muchas alternativas se generan en esas situaciones. Yo sé que siempre usted va a hablar muy bien de los militares en Colombia, además es algo que forma parte del ADN de su discurso desde que es ministro de Defensa. Pero inténtenos explicar, seguro que lo hará bien para que nosotros lo podamos comprender, me refiero. ¿Qué capacidad tiene hoy el ejército colombiano respecto del venezolano en caso de un conflicto armado? Mire, nuestras Fuerzas Armadas han estado enfocadas muchos años en proteger al pueblo colombiano, en derrotar las amenazas del terrorismo y en luchar contra el crimen transnacional. Y allí es donde se han enfocado las capacidades. Hay un pie de fuerza mucho más grande que el de otros países, precisamente para ejercer ese control del territorio. Pero lo que más han adquirido es experiencia en confrontar amenazas. No es lo mismo un soldado, un policía que en su vida ha tenido que enfrentar una situación de riesgo y una actitud operacional y un despliegue en el terreno, que aquellos que simplemente lo han visto en las pizarras. Entonces, ese es un tema que Colombia ha adquirido a través del tiempo. Pero yo no tengo duda que las capacidades de Colombia siempre están enfocadas en la defensa y en la protección de los intereses de Colombia. Ojalá nadie se equivoque ni se le ocurra nunca agredir a un país como Colombia, porque precisamente lo que sí hay es una experiencia que posiblemente en ningún lado de este continente uno pueda encontrar. ¿El ejército de Colombia es el mejor preparado de América Latina? El que tiene más experiencia en lucha contra el crimen organizado, sin duda. Juan Carlos Pinzón, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Hasta aquí esta edición especial de Cuestión de Poder. Esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido tanto como lo hicimos nosotros con nuestros invitados. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz noche.